Bueno, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Si quieren, hasta que vayan entrando los demás, vamos viendo los videos que estaban para verse sobre este tema, ¿les parece? Buenas tardes, profe. ¿Sí? Ahí Sí, largamos profe, ¿qué tal? entonces. Bueno, este es el primero. Es un secadero de túnel, como lo pueden ver. Acá abajo ven las guías para ir entrando los carritos, cómo se van moviendo. Van a empezar por el fondo a entrar los carritos con la carga a secar. Se carga completo y cuando está por salir el último, si es que es flujo continuo, cuando está por salir el último está entrando uno por la otra punta del túnel. Si está funcionando en forma, por supuesto que van muy lento, ¿no? La cadena va transportando los carritos en forma muy lenta. En el caso en que trabajar en forma discontinua, se carga todo con todos los carritos que entren acá adentro, se cierra y se opera con el túnel cerrado, ¿sí? Y a tiempo discontinuo. Esta guía entonces solo serviría para cargar las bandejas con los carritos. Bueno, este es el primero. Vamos a ver, ahí ya está llegando el carrito a la entrada. Ven, estas son las bandejas donde está colocado lo que se va a secar, ¿sí? Y todos los laterales son la fuente térmica para el calentamiento de la muestra que tengamos dentro del secadero. Vamos a pasar al segundo. No sé si se me escucha bien o hace falta que me ponga auriculares. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe, se le escucha bien. Sí, se escucha bien. Ahora les voy a compartir el otro. Gracias, hijo. Les muestro otro modelo de secadero. En este caso van a ver cómo funciona un secadero de túnel, si no me equivoco, rotativo. Ven las piezas con las que es transportada y movida la carga dentro del secadero. Ven cómo va girando y esto es lo que va moviendo la carga. Por fuera, el secadero está cargado sobre rotores que lo hacen mover. Acá tienen estas piezas que son las que están enganchadas al motor para que se mueva. Por acá está saliendo la chimenea con los gases de combustión humedecidos. Del otro lado de la punta tenían entonces la cámara de combustión. En esta parte tienen la cámara de combustión. Ese que acaban de ver es similar al que está en la planta piloto. Ahora les muestro uno más. Ahora les muestro una simulación de cómo circula el fluido dentro del secadero de rotatorio. Este es el cuerpo del secador o del secadero. Acá está el engranaje que hace mover la circulación. Por acá está entrando, en este caso lo hacen con aire seco. Fíjense que es una zona desértica, entonces pueden aprovechar el aire que tiene muy bajo contenido de humedad para aprovecharlo para secar. Va entrando el aire y van entrando las piezas de secado.
Ella, como tienen estos canales dentro del tubo, ven que se pueden ir moviendo para que no queden todas en el fondo, sino que tengan más superficie de contacto, y sale el aire humedecido por el otro extremo. Ahora les muestro el cuarto. Denme un momentito. Bueno, el cuarto equipo que tengo para mostrarles es un equipo para transporte y secado de granos. Fíjense que es portátil, lo pueden ir llevando de una planta a la otra. Supongan entre varios productores de granos, le pueden ir llevando este equipo y compartirlo a través, por ejemplo, de una cooperativa. De la pila del grano, con esta pieza van a tomar la cantidad de grano adecuada y la van a cargar en el equipo de secado. Pueden aumentar el volumen disponible para el secado haciéndolo más alto. Vieron que tiene una pieza por dentro que se sube. Acá con esta cinta sin fin van cargando el grano dentro del secadero. Acá tiene la parte de control de temperatura para entrada del aire caliente, la luz de encendido obviamente, ahí ya empieza a calentarse para perder la humedad, y luego cuando ya está seco se descarga directamente en los contenedores que lo van a transportar hasta la productora final. Bueno, como vieron, los modelos de secaderos son todos distintos unos de otros. A ver, hola, no me puedo escuchar. Ahí está muteada, profe. A ver, ahí. A ver ahora. Bueno, no, voy a sacar. Listo. Bueno, no lo pude conectar. Bueno, ¿cómo les fue con el videíto? ¿Lo pudieron ver? Acá. Estamos todos, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay algunas dudas o si quieren que vamos haciendo como un repaso general del tema, como ustedes prefieran. Sí, profe, traía un repaso general. No te escucho. A ver, voy a poner más fuerte acá el volumen. Si puede hacer un repaso, profe. Bueno. Perfecto. Les comparto entonces el PowerPoint y vamos viéndolo medio rapidito, con tal ustedes ya han visto y me paran donde haya alguna duda. ¿Está bien? Bueno, lo primero que tenían eran los distintos tipos de secadero.
la representación era como una cabina con bandejas, como puede ser, el formato es el típico de un horno de una panadería, más o menos de ese formato, pero no se llega hasta temperaturas tan altas como para el horneado, ¿sí? Este edificio que ustedes ven atrás, este tinglado que tienen atrás, que tiene todo chapa a los costados, es el secadero de madera. Acá están afuera, esperando para entrar al proceso de secado, ¿sí? Este es un rotatorio como el que acabamos de ver en los videos, y este es uno de túnel, donde lo que están secando es pimientos. Esto es del secadero que tienen en Cachi. Bueno, hay dos tipos de secaderos, o según la forma que opera. Pueden ser continuos o discontinuos. Los discontinuos, como todos los otros equipos que sean discontinuos, son para pequeñas cargas. Cuando tenemos grandes volúmenes para a procesos continuos. Pero bueno, los equipos de discontinuos son mucho más económicos, no tienen tanto servicios de control, entonces son mucho más económicos que los servicios continuos. Esta tabla demuestra que hay continuo y discontinuo en cuanto a la forma de procesar, y lo que tienen a continuación es cuál es el proceso térmico más importante. En realidad siempre ocurren los tres, pero hay uno que es prevalente sobre los otros. Entonces, si es por radiación, acuérdense que la radiación era importante cuando las temperaturas eran muy altas, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso cuando lo vieron el año pasado en Fundamentos? Si no, en general son por conducción, cuando hay un material que está en contacto entre la superficie que se va a secar y el fluido que está operando de calefactor, y por convección cuando hay movimiento de este fluido, de estos cuerpos de sólidos, ¿sí? Para cada uno de estos, por conducción o por convección, el modelo de secadero puede ser de bandeja, de batea, de tanque cerrado, de doble cono o rotativo. Voy a parar un ratito, porque hay mucho ruido. Voy a ver si puedo. Ahí está. Listo, ahora sí. Si me quieren ir preguntando, les voy viendo en el chat, ¿les parece? Así, porque tengo mucho ruido externo y mucho ruido de la máquina, entonces no me puedo concentrar para hablar. Bueno, les mostraba entonces esta clasificación que acá se las dejamos en castellano. Esta la preparamos con Darío. La tienen a continuación en inglés para que ustedes comprendan el nombre. Cuando dicen un secadero de tray, quiere decir de bandejas, ¿sí? De doble cono, rotativo, bueno, ahí tienen el nombre en inglés y en castellano. Otros modelos de secadero. Este también es de madera. Fíjense que acá tienen el túnel para poner la madera, y todas estas son las bocas de salida del aire húmedo, ¿sí? Todas están saliendo fuera de la nave de la empresa. En este otro caso ven cómo se carga el material dentro del túnel. Este es uno de rotativo, y ahí se pueden observar en la pared interna las bandas para que se pueda despegar el sólido de las paredes. Y este es el de tipo cabina o de bandejas, que es el que es muy parecido al horno panadero. Este tipo de esquema, lo que ustedes tienen que poder interpretar es cómo circulan las corrientes. Fíjense que por un lado, este sería un equipo semicontinuo. ¿Se acuerdan que en las primeras clases decíamos que era continuo cuando la corriente entraba y salía? Discontinuo cuando la corriente se cargaba, se operaba y se descargaba al final del proceso. Se llama semicontinuo cuando hay una fase, que es la sólida, la que está dentro de las bandejas, que se mantiene en forma continua, y hay otra fase que es el gas, que en este caso es aire, que está circulando en forma continua. Entonces es un proceso semicontinuo.
El aire fresco, con el estado en que se encuentra la atmósfera, es introducido dentro del secadero, va a pasar por una etapa de precalentamiento o de calentamiento, que puede ser de serpentín o puede estar acá afuera, un intercambiador de calor acá afuera para que entre el aire y de ahí entre a la cabina de secado. Va a tener un ventilador, en el caso que sean secaderos de tiro forzado, para generar el movimiento y la turbulencia dentro del equipo. Acuérdense que cuando aumente el número de Reynolds va a aumentar la transferencia de calor. Y este aire caliente va a estar circulando entre las bandejas, ¿sí? Ustedes van a tener pequeñas persianas para dirigir el movimiento del gas a través de todas las bandejas, que no circule solo por acá abajo, sino que llegue hasta las demás arriba. Y por una parte se va a sacar el aire que ya está humedecido, luego de que entregó calor a la superficie sólida, y cuando termine el proceso se va a sacar las bandejas de los sólidos que ya van a estar en la humedad que uno esperaba. Este sería más o menos lo mismo, pero en forma continua. Puede ser como el que vimos recién en el video, que se cargue todos los carritos y se cierre y se opere encerrado, o que tenga una entrada continua de carritos en este sentido, y van saliendo por este lado los carritos con el material seco. También tenemos una entrada de aire fresco, el ventilador, una recirculación de gas, o sea, no todo el gas que entra sale, sino que hay una recirculación, o sea, sí sale, pero hay una recirculación interna. Y eso, por ejemplo, es el que se puede observar en los secaderos de tabaco, ¿sí? Acá en vez de tener estos carritos, tendrían las perchas donde se cuelgan las hojas de tabaco, se carga el aire, estas persianas para la entrada del aire y para la salida afuera van a ser regulables de acuerdo a la cantidad de aire que queramos entrar, y de acuerdo a la temperatura ambiente, y si el aire estaba muy húmedo, vamos a abrir o vamos a cerrar un poco más estas ventanas, estas persianitas externas que tiene el secadero. Este es para una cinta transportadora, el material en este caso es granular, ¿sí? En cambio, por ejemplo, acá pueden ser ladrillos, cerámicos o las mismas hojas de tabaco, y en este caso son pequeñas piezas, muy pequeñas, que se van a desparramar, digamos, van a ocupar toda la superficie de la cinta transportadora. La cinta transportadora no va a ser, va a tener perforaciones para permitir pasar el gas desde la parte inferior por donde está entrando caliente hacia la parte superior para eliminarla por acá arriba. Puede tener ventiladores, como en este caso, entonces se denomina secadero de tiro forzado, ¿sí? Y si no tuviera ventiladores, el aire va a circular en forma natural hacia arriba para salir humedecido por acá. Este es el rotativo que vimos recién, y la diferencia principal en este equipo con respecto a los otros que vimos es que no estamos haciendo circular aire, sino que estamos haciendo circular los gases de combustión desde este horno. Furnace es un horno, ¿sí? Los gases de combustión son los que absorben la humedad. Obviamente, si estamos trabajando con gases de combustión, probablemente el producto que tengamos acá no sea un alimento para que no se contamine, podrían ser ladrillos o podría ser cualquier otro tipo de sólidos. No ladrillo entero, sino polvo de ladrillo, ¿no? Una aplicación que se hizo sobre este tipo de modelo en la planta piloto fue un secadero para cáscaras de maní, tratando de darle valor agregado a este residuo. Se utilizaba la cáscara de maní para reemplazar a la tierra de diatomea. No sé si se acuerdan que cuando hablamos de filtración, dijimos que se agregaban algunos coayudantes de filtración para aumentar la capacidad de la torta, y uno de esos coayudantes era la tierra de diatomea, que es excesivamente cara.
Entonces estaba buscando otra sustancia mucho más económica y en este caso se hicieron las pruebas con cáscaras de maní. Se hizo el secadero, se dimensionó el secadero para las cáscaras de maní de los productores del norte. Fue un diseño que se hizo en la Facultad de Ingeniería. Bueno, este es un transportador de tornillo para sacar el producto. Los sólidos van bajando por acá. Se separa con un ciclón los gases de salida salen por aquí y acá entró el aire caliente con la alimentación del líquido. Piensen, por ejemplo, este es muy parecido a un secadero flash. Está entrando el aire muy caliente y acá está entrando, supongan, leche, ¿sí? Una alimentación líquida y lo que queremos obtener es la leche en polvo. Entonces estas gotitas son muy pequeñas y entran y se ponen en contacto con el aire caliente. El sólido, digamos, está disuelto en esta solución líquida y acá al caer como gotitas pequeñas, todo lo que es sólido va a bajar, las proteínas, todo va a quedar acá como sólido y el agua que estaba en la solución va a salir directamente en la corriente de aire caliente como una niebla. Bueno, este es el equipo muy similar al que vimos recién, pero lo que estamos logrando acá es que la alimentación del aire provoca que el sólido que uno está alimentando quede como suspendido, ¿sí? Se llama fluidizado. Se mueve a la misma velocidad que el aire que está entrando, se mueve y a su vez se va secando en el movimiento. Por acá van a caer las partículas sólidas secas y por arriba va a salir el aire caliente humedecido, bueno, ha perdido un poco de temperatura, va a salir humedecido. En el ciclón se va a separar el producto seco fino que haya quedado en suspensión y el aire que sale, ¿sí? También lo podríamos hacer en un circuito cerrado, recuperando este aire que está acá, sacarle el condensado de vapor que haya quedado y volviéndolo a colocar en el ventilador, en el calentador para cerrar el sistema térmico. Bueno, este es un equipo similar al que vimos recién de leche, ay, no me sale el nombre. Leche en polvo, y acá el equipo en pequeñito para que lo vean cómo es en la realidad. Este equipo también se llama secadero, pero en realidad es un secadero por congelación. Todos los anteriores eran secaderos por calentamiento. En este caso tienen un secadero por congelación. Lo que se hace es el agua que está contenida en el alimento se cristaliza, se pasa al estado sólido por el enfriamiento y debido a la baja presión que hay dentro de estas cámaras de liofilizado, se separan del sólido, quedando el sólido seco y el agua en forma de cristales pequeños de hielo, ¿sí? Esta es la forma en la que actualmente se produce a nivel industrial, por ejemplo, el huevo líquido, el huevo sólido que se utiliza luego en las pastelerías o en las heladerías, ¿sí? Este tipo de secado por congelación o la liofilización permite conservar los alimentos por mucho mayor tiempo que con un secado común. Además, si hubiera tenido una proteína, supongan que estaban secando huevos, en ese caso, si lo hubieran puesto a altas temperaturas, las proteínas se hubieran desnaturalizado. En cambio, acá se mantienen en el estado natural, por lo que no les aumentamos la temperatura. Bueno, este es un equipo de secadero flash, como el que vimos recién más pequeño, y vamos a hacer una paradita, así me cuentan cómo va. Bien, profe, todo bien. Bueno, ¿alguno ha visto secaderos en la realidad? ¿Han ido a la cerámica, por ejemplo? ¿O han pasado por Cerrillos y han visto los secaderos de tabaco? Sí, lo del cerrillo, secadero de tabaco, pero lo de la cerámica sería horno, digamos.
Lo que pasa es que hay una parte que es horno, porque la calientan, pero después hay una parte de secado, donde le retiran humedad. Primero le Antes. retiran humedad, cuando ya está baja de contenido de humedad, recién la cocinan, recién la solidifican, y luego la vuelven a enfriar a la salida. El horno tiene un perfil de temperatura, ya lo vamos a ver en una de las imágenes al final, van a ver el perfil de temperatura. El túnel, la primera parte es secado, la segunda parte es cocimiento, y la tercera parte es estabilización de temperatura. ¿Sí? ¿Alguno más que haya conocido? El secadero, por ejemplo, secadero y horno de la cerámica funciona 24 horas, 7 días a la semana, por eso tienen un convenio para que no les corten el gas en ningún momento, para que no, porque no se puede parar ese horno, ¿sí? Pararlo, dejarlo fuera de calor y volverlo a poner en marcha sería algo excesivamente complicado y caro para la empresa. A ver, tengo un mensajito. Vamos bien. Bueno, sigamos entonces. Bueno, lo del tema de actividad de agua es un tema que a mí me toca mucho. Cuando yo recién me recibí, hice las becas del CONICET, de iniciación y de perfeccionamiento, y mi tema de investigación fue justamente actividad de agua. Lo estábamos haciendo para almidones de maíz y de sorgo, para ver si le podíamos dar valor agregado a la producción de sorgo que había en la región. Entonces lo que nosotros estudiábamos en ese momento eran justamente estas curvas que ustedes observan acá, que se trazan para cada componente y en relación a una determinada humedad relativa del aire. En este caso está, por ejemplo, para la madera, que tiene esta forma sigmoidea bastante pronunciada. Ya me quedo sin tiempo. Después tenemos para hojas de tabaco, para papel, para óxido de zinc. Bueno, las que yo estudiaba eran las de almidón de maíz y almidón de sorgo. Lo que ustedes tienen que saber bien de esta parte es que los datos que figuran en esta tabla son humedad con letra mayúscula, ¿sí? Kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco, no en kilogramos de agua por kilogramo de sólido total, ¿sí? Tenemos que hacer una transformación de unidades, como la que ustedes conocen generalmente, porcentaje de humedad en general, la tienen que llevar a porcentaje de humedad en sólido seco. Así que esa va a ser seguramente la primera actividad que van a hacer con Darío en la práctica, que va a ser convertir humedades en base húmeda a humedades en base seca. Todo lo que sea relativo a secado lo tienen que trabajar con humedades en base seca. Y acá la humedad relativa del aire, acá está mal escrito, tiene doble R, ¿no? Recién me doy cuenta. La humedad relativa del aire es con respecto, acuérdense, a la saturación del aire, ¿sí? ¿Cuál es la humedad relativa de saturación? Lo que está ocurriendo entonces es que nosotros tenemos dos tipos de gráficas que representan las mismas cosas. Tenemos en el eje X, en este caso, en la gráfica que está a la izquierda, tenemos la humedad del sólido. Entonces, cuando nosotros recién cargamos el secadero, nuestro sólido puede estar, por ejemplo, en un punto como este. Este sería el X1. Va a poder perder el agua que tenga dentro del sólido hasta que llegue a la condición de equilibrio, porque en el momento de que llega a la condición de equilibrio, ya tiene la misma humedad que tendría el aire, en este caso, que está en contacto con el sólido, entonces ya no hay transferencia neta de humedad de una fase a la otra. Entonces, primero va a perder una cantidad de agua libre hasta llegar al punto de equilibrio, y de ahí queda una cantidad de equilibrio que no se puede sacar con este aire en estas condiciones. Si yo cambio la condición del aire, pongo un aire más caliente o pongo un aire más seco, entonces estoy llegando a una situación como las de más arriba y puedo perder mayor cantidad de humedad, ¿sí?
Esto todo depende de la condición de humedad relativa que tenga el aire atmosférico o en el que estemos trabajando en el secadero. Entonces tenemos un punto que es el X inicial y un punto que es el X asterisco o X de equilibrio, que es el que corresponde a la saturación del aire que está en contacto. Acuérdense siempre son X mayúsculas, o sea, kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. En esta otra gráfica es como si estuvieran la misma gráfica, pero espejada, o sea, está dada vuelta y invertida. ¿Sí? Acá tienen la humedad relativa, que la tenían acá, y acá tienen el contenido de humedad del sólido seco. Acá empezaríamos el primer valor y acá estamos llegando al equilibrio. En las curvas de secado, a ver, me quedan 6 minutos y voy a llegar. Bueno, las curvas de secado lo que me representan, y esta es la que van a usar ustedes en la práctica, digamos que estas son las de equilibrio, y que para nosotros la más importante, que sería esta, la van a sacar del diagrama ciclométrico si están secando con aire caliente, y la van a sacar de las gráficas correspondientes si están trabajando, por ejemplo, con gas natural o con algún combustible por combustión de gases, ¿sí? Por gases de combustión. En general trabajamos con esta, y esta curva, que es la que nos va a servir, va a ser la de saturación, la del 100% de humedad en las condiciones operativas del secadero. Entonces, con ese dato de equilibrio, vamos a poder armar estas curvas, que son las curvas de velocidad de secado. Esto es velocidad de secado N, es la velocidad de secado, que son los kilogramos de agua que se evaporan por unidad de área expuesta y por tiempo. En este caso está por segundos. Y lo que tienen en el eje X es la humedad del sólido seco que están secando. Entonces, al comienzo, acuérdense que tenemos alta humedad al comienzo, y a medida que se va secando, que va ocurriendo el tiempo de secado, va perdiendo humedad hasta que llegamos a un determinado valor. Supongamos que empezamos con este valor, porque hay dos colitas. Hay una cuando el sólido estaba más caliente que el aire y se enfría, o cuando el sólido estaba más frío y necesita calentarse la matriz sólida hasta llegar a la temperatura que se encuentra el gas dentro del secadero. Entonces, en realidad, nuestro punto de inicio en general va a ser B, ¿sí? Vamos a tratar de que este enfriamiento o este precalentamiento lo hagamos fuera del secadero o en un tiempo que no lo estamos calculando para el secado. Acondicionamos, ponemos en cero nuestro tiempo y empieza a secarse, y si nosotros pudiéramos ir midiendo la humedad en el tiempo, veríamos que la velocidad de secado es constante. Entre el punto B y el punto C, la humedad de secado se mantiene constante. Cuando llego al punto C, que se denomina humedad crítica, ¿sí? Empiezo a observar que al sólido le cuesta cada vez más secarse y empieza a disminuir la velocidad de secado. Esta velocidad de secado, este periodo de velocidad decreciente, puede ser una sola curva o pueden ser dos como están representadas acá, de acuerdo al fenómeno o al tipo de sólido que estamos teniendo para secar. Si el sólido es muy poroso y con poros muy grandes, esto va a ser una sola recta y va a llegar fácilmente hasta el X asterisco. Si tenemos una parte superficial con poros grandes, pero la parte interna es con poros muy pequeños o capilares, vamos a tener estas dos zonas. Porque entonces dentro del sólido van a estar ocurriendo dos fenómenos. La capilaridad por los tubos finitos, por los poros finitos, y la conducción por los tubos más grandes, por los poros más grandes. Bueno, yo dejaría acá, porque ya se va a cortar, no sé si tienen preguntitas hasta acá, y después seguimos otros 40 minutitos más. Lo de la humedad ligada, bien, dentro de la matriz del sólido,
Hay una cierta cantidad de agua que no se puede desprender, que queda como dentro de la estructura del agua. Supongan, por ejemplo, los boratos, son, por ejemplo, pentahidratado o hexahidratado, quiere decir que esas moléculas del agua están conformando la estructura química del compuesto. Entonces, esa agua no la podemos sacar, ¿sí? Esa se llama agua ligada. En cambio, el agua libre es la que podemos sacar por procesos de secado. Si nosotros quisiéramos eliminar estas pentahidratadas o quíntuple hidratadas del borato o de algún azufre, por ejemplo, necesitaríamos un proceso químico, porque habría una transformación química del producto, cambian hasta sus propiedades químicas cuando se les elimina esa agua que estaba ligada, ¿sí? Ligada quiere decir que está relacionada a la estructura propia del sólido que estamos intentando secar. La otra está contenida dentro de la matriz, en los poros o entre varios intersticios que tenga el sólido, y se las puede retirar simplemente por secado. Bueno, hasta acá vamos bien. Esta curva de secado se comprende. Fíjense que acá tenemos velocidad del secado, que eran kilos de agua evaporada por metro cuadrado por unidad de tiempo, y en el eje de las X tenemos humedad en base seca, ¿sí? Humedad del sólido en base seca, no es humedad del aire. Esta velocidad de secado va a estar determinada por las condiciones del aire que tengamos disponible, pero también por las condiciones del sólido, ¿sí? ¿Qué tipo de sólido es el que tenemos? Si es un sólido poroso, si es un sólido con poros pequeños o con poros grandes, porque esos van a manejar el tipo de proceso de transferencia de materia que está ocurriendo dentro del sólido. Si la superficie es muy grande, si la superficie es muy pequeña, todo esto va a estar determinando cómo es la velocidad de secado. Las que seguían a continuación, bueno, esto también es importante. El tema es, fíjense que nosotros vamos a necesitar determinar en cada uno de estos puntos, o sea, esta gráfica proviene de un ensayo de medición de humedad, ¿sí? La medición de humedad es bastante complicada en planta. Entonces lo que se suele hacer es hacer la medición en laboratorio y extrapolar los datos para el proceso en planta. En laboratorio se puede medir en forma directa humedad, que se la mide con diferencia de peso. Entonces se pesa una muestra al comienzo del proceso, se tara el material, el recipiente donde se encuentra, con ese valor se deja en una estufa de secado un determinado tiempo, se vuelve a pesar, se va viendo la diferencia de peso hasta que se llega a peso constante. Entonces, con eso sabemos cuál es la cantidad de agua que perdió y por eso sabemos la humedad que tenía. Esa es la medición directa. El proceso de secado, de toma de medición de humedad con el proceso directo es muy lento. O sea, son los ensayos estandarizados, están entre 48 y 72 horas de estufa de secado. Los procesos estandarizados. Entonces, lo que se buscó fueron alternativas para hacerlo a través de una medición indirecta. Por ejemplo, se mide la conductividad del material y de acuerdo a la humedad que tiene distinta conductividad y se hace la línea de relación que existen entre esas dos variables. Estos equipos de medición indirecta me permiten hacer los cálculos mucho más rápido. Inclusive hay instrumentación que se puede usar directamente sobre la línea de proceso que me hace esta medición. Les muestro entonces los equipos que estaban en esta hojita. Bueno, tienen, uno es un vaso de precipitado que se coloca la muestra, se va a estufa y se saca y se va pesando. El otro que es un poco más rápido, que es de media hora, es este equipo que tiene esta bandeja donde se coloca una cantidad de sólido que está estandarizada. Son 10 gramos, creo. Si no me acuerdo mal, son 10 gramos. La capacidad que tiene es para 10 gramos.
Cuando ustedes la colocan, marca acá que está en 0, ¿sí? Que está la cantidad justita. Esto que tienen acá arriba es una lámpara infrarroja, bajan la tapa y queda calentando la muestra con esta lámpara infrarroja que tiene una determinada potencia, está todo estandarizado, y a los 10 minutos esta muestra ha perdido una cierta cantidad de masa. Esto es una balanza, aunque no lo vean, esto acá adentro tiene una balanza, y les va mostrando directamente en el visor la transformación de la diferencia de peso a humedad directamente. Van a tener escalas diferentes, se llama RX, no me sale ahora el nombre. Bueno, ya me va a salir para determinar humedad de agua, y tiene 3 escalas diferentes. Por ejemplo, este está en el Laboratorio de Alimentos de la Facultad de Ingeniería, y tiene para mermeladas, o sea que es muy húmedo, para sólidos intermedios, como por ejemplo una salchicha, supongan, y después para sólidos muy secos, como puede ser una harina, ¿sí? Entonces pueden poner las muestras de esos 3 acá, cambian la escala de acuerdo a esto que les estaba comentando, el contenido más o menos de humedad que tienen, y por diferencia de peso pueden determinar cuál es la humedad. Pero este es un dato que lo tienen, sacan la muestra de planta, lo llevan al laboratorio, hacen la medición, y recién ahí podrían operar si es que no estuviera andando bien el equipo de secado. En cambio, existen otros que se llaman rotómetros, que este, por ejemplo, es uno, y estos 2 son otros diferentes, que permiten determinar la humedad directamente in situ. Y lo que están midiendo es en realidad la conductividad, ¿sí? Este lo puede medir, por ejemplo, en una corriente gaseosa y en una corriente líquida, y estos que tienen estos pinches ahí que ustedes ven, son para corrientes sólidas. Conectan con el sólido que están muestreando y les muestra directamente en el visor cuál es la humedad que tiene. Las páginas que están ahí son para que ustedes vayan a los catálogos de estos equipos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se comportan las curvas de secado? Yo les contaba, la que vimos recién es similar a esta que tenemos acá. Teníamos una etapa de secado a velocidad constante, una etapa previa, que puede ser porque la mezcla, el sólido estaba caliente o estaba más frío, y de ahí empieza la velocidad de secado decreciente. Esta gráfica, fíjense que es humedad en el eje X, humedad en base seca en el eje X, y velocidad de secado en el eje Y. Mientras que la gráfica que tienen a la izquierda, tienen el tiempo de secado y tienen la humedad del sólido. La información que dan las dos están relacionadas. ¿Cómo las vamos a relacionar? Si ustedes observan acá, esta sería la situación inicial, que puede ser A, como la observan acá, o puede ser A', como ven acá la línea de puntos, que se corresponde con esta que está acá. Nuestro tiempo inicial acá está en 0 acá, nuestro punto inicial está en el punto de máxima humedad en esta otra gráfica. A medida que va bajando, fíjense acá en esta zona hasta que llegan al punto B, toda esta parte de la curva tiene velocidad de secado constante, tiene la misma pendiente. Todo este tramo, desde B hasta C, tiene la misma pendiente, que es el que corresponde acá. O sea que lo que ustedes tienen graficada en la gráfica de la derecha son las pendientes de las líneas que tienen de variación de la humedad con respecto al tiempo. En el ensayo de laboratorio o en el ensayo de planta piloto se hacen muestras como estas para determinar esta curva de secado, esta curva, y después en función de esta se calcula la velocidad de secado que tienen a la derecha. Esto ya lo habíamos visto. Acá sería importante que entonces veamos cómo se define la velocidad de secado. La velocidad de secado, como tiene unidades de kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco por hora y por unidad de área, fíjense que acá entonces va a ser la velocidad de secado igual a la carga de sólido seco dividido el área expuesta al secado por la variación de la humedad con respecto al tiempo. Y esto nos va a dar en las unidades en que tenemos que graficar la velocidad de secado.
Bueno, esta es la misma gráfica que vimos recién, con las mismas características, y acá están explicadas cada una de las etapas, pero es más o menos lo que yo les estuve diciendo recién. Y entonces ahora vamos al cálculo propiamente dicho. Cuando tenemos secado, lo que está ocurriendo son dos fenómenos térmicos, dos fenómenos directrices en simultáneo. Hay una transferencia de calor y hay una transferencia de materia. La transferencia de calor está haciendo desde la fase gaseosa hacia la fase líquida, y la transferencia de materia está ocurriendo desde la fase gaseosa a la fase sólida, y la transferencia de materia está ocurriendo desde la fase sólida hacia el gas que está alrededor. Sobre la superficie del sólido se genera esta pequeña capa límite, así se denomina, donde está transfiriéndose la humedad desde la superficie del sólido hacia el seno del gas. El calor entonces está circulando en sentido contrario, la materia está circulando desde el sólido hacia el gas. La transferencia, el flujo de calor va a estar dado por la ecuación que ustedes ya conocen, que el Q es igual al coeficiente de transferencia de calor por el área expuesta por la diferencia de temperaturas entre la superficie del sólido y la temperatura en el seno del gas, ¿sí? Como se supone que esta está más caliente que esta, por eso está invertido acá el sentido, ¿sí? Y en el flujo másico está dado este J, que sería este que está acá, es el coeficiente de transferencia de materia por la diferencia de concentraciones que tenemos en los dos, o si no, lo podemos escribir a las concentraciones, como es agua, la diferencia de humedad que hay entre la superficie del sólido y el gas en el seno del gas, ¿sí? Para que nos quede en función de la humedad, como lo tenemos acá, tenemos que agregar este signo menos adelante, y esto entonces es nuestra velocidad de secado. Los nombres de las variables son los que ustedes tienen acá en la tabla de abajo, y en qué unidades deberían ir cada una de ellas, ¿sí? Por lo tanto, en la etapa de velocidad de secado constante, que sería entre B y C, cuando la pendiente se mantiene constante, el tiempo de secado se calcula como menos la carga de sólido seco por la velocidad en el punto crítico, por el área, multiplicado por X menos X1, o sea, la humedad inicial menos la unidad final, o sea, entre B y C. ¿Por qué están invertidas? Porque está el signo menos acá adelante, ¿sí? Tengan en cuenta que RC, la velocidad que yo tengo en C, es la misma que tengo en B, ¿no? En todo este tramo, este valor de RC se mantiene constante. En la zona que va desde el punto crítico, ¿sí? Desde la humedad crítica hasta el punto de equilibrio, en este caso la humedad de equilibrio está considerada 0 porque es muy pequeñita, no queda casi nada de agua ligada. Entonces, la ecuación que se utiliza en esa zona tiene un formato, si ustedes la trabajan matemáticamente, de una ecuación logarítmica, ¿sí? Teníamos que en la zona antecrítica era esta, y en la zona postcrítica, el modelo para calcular el tiempo de secado postcrítico es parecida, si ustedes la miran, es parecida, pero tenemos en vez de la diferencia de x1 menos x, el logaritmo de xc sobre x, ¿sí? Y aparece este xc acá en adelante. Tengan en cuenta acá que esta, así como está expresada, corresponde cuando el equilibrio es 0. Si el equilibrio no es 0, nos va a quedar en cada una de estas xc menos x de equilibrio, xc menos x de equilibrio, x menos x de equilibrio, donde x es el x final al que llegamos con el secado. No podríamos llegar hasta el x de equilibrio, porque fíjense que en el denominador me quedaría una división sobre 0, lo que querría decir que el tiempo postcrítico sería infinito, ¿sí? Nunca vamos a llegar hasta una humedad final de secado que sea la de equilibrio, porque nos quedamos sin fuerza impulsora. Por lo tanto, el tiempo total de secado en un secadero que tenga las dos etapas, de velocidad constante y de velocidad decreciente,
es la suma de las dos ecuaciones, ¿sí? Recuerden, así como está escrita acá, este x1 menos xc y xc es ya considerando que el x final es 0, el x de equilibrio es 0, si no lo tienen que agregar. Eso se lo cuento porque fue un problema cuando empezamos a trabajar con el libro de Introducción a la Ingeniería de los Alimentos de Paul Zinn, porque él hablaba de W acá, y después descubrimos que el W era el X menos el X de equilibrio, ¿sí? Para todo esto necesitamos volver a tener en cuenta los diagramas de equilibrio para la mezcla aire-agua, que ustedes lo conocen con dos nombres, o el diagrama ciclométrico o el diagrama de Molière. Con cualquiera de los dos, el dato que nosotros necesitamos es el de la envolvente, o sea, el de la curva de vapor saturado, de aire saturado, ¿sí? La envolvente acá del diagrama ciclométrico o la envolvente acá del diagrama de Molière. Con los datos, con la tablita que nosotros les dimos de Cicrome, pueden tener los datos directamente de ahí. Para conseguir los datos de la envolvente, de la que está al 100% saturada, lo que tienen que hacer es que la temperatura de bulbo seco y la de bulbo húmedo sean la misma, ¿sí? Si bulbo seco y bulbo húmedo son iguales, entonces estamos en la curva del 100% de saturación, ¿sí? Esto es válido para el caso de la mezcla aire-agua. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Puede repetir lo último que dijo, profe? ¿Qué parte? Lo que la temperatura, ¿qué temperaturas tienen que ser iguales? La de bulbo húmedo con la de bulbo seco. ¿Se acuerdan cómo era la tablita del Cicrome? Ustedes entraban con bulbo seco y bulbo húmedo, donde se cruzaban, estaban en la curva del 100%, ¿sí? Pueden hacerlo entrando en el diagrama ciclométrico de papel o utilizando la planilla que nosotros les dimos, la Cicrome, ponen las dos temperaturas iguales y tienen todas las propiedades que corresponden a la curva envolvente, ¿sí? Con esos datos de equilibrio son los que ustedes van a trabajar en los secaderos, con los datos de equilibrio, del 100% de humedad. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Bueno, entonces les muestro. Cuando ya tienen entonces los datos de equilibrio, fíjense que algunas gráficas, en este caso, bueno, esta es del libro y está solamente representada, no tiene valores. Esta llega hasta 130 grados, ¿ven? La temperatura llega hasta 130 grados. En general, el diagrama ciclométrico que ustedes trabajaron en termo llegaba hasta 50 grados nada más, ¿sí? Creo que la tenían cortada por acá o a lo sumo hasta 70. Estas son como más extendidas porque llegamos a temperaturas del aire dentro del secadero mayores de 100 grados, ¿sí? Por eso a lo mejor el que ustedes tenían de termo no les viene bien en este caso, deberían usar uno de estos y lo tienen en una de las últimas hojas del libro de Zinn, de Paul Zinn. Cuando volvamos a la presencialidad le podemos sacar algunas fotocopias, pero en realidad ustedes ya tienen la planilla de cálculo, o sea que es anecdótico que tengan o no el diagrama ciclométrico. Bueno, lo que es importante recordar, porque esto sí lo vieron en termo, es cómo se manejan los puntos dentro de un diagrama. Entonces, si ustedes, todo lo que sea agregado de calor, fíjense que acá nosotros estamos pasando de un punto A, cuando pase para el otro lado ya va a tener que bajar por la línea de saturado, o sea, va a caer acá, y toda esta agua va a quedar en la niebla del gas que está acá arriba, ¿sí? Lo mismo, esto sería en el ciclométrico, tendríamos las curvas de saturación acá ya tendríamos sobresaturado, o sea, con niebla, y acá en este otro caso están por el otro lado. Los mismos datos, A, B, C y D están representados acá, A, B, C y D en el otro diagrama, pero es la misma información para los dos gráficos. Cuando tenemos un equipo de secado
batch, como es este secadero de bandejas, lo que vamos a plantear son los balances de materia y los balances de energía. Tenemos dos fases, ¿sí? Tenemos la fase sólida y la fase gaseosa. En la fase sólida tenemos el sólido que está perdiendo humedad desde una concentración de humedad inicial hasta una concentración de humedad final, y tienen una carga de sólido seco que es LS. Esa está repartida en todas estas bandejas. Si tienen 1000 kilos y 10 bandejas, va a haber 100 en cada una, ¿sí? Y para cada bandeja ustedes tienen que determinar cuál es el área expuesta a secado. En general, el área que está expuesta a secado es solo la superior, ¿sí? Entonces tienen que conocer el tamaño de la bandeja y el área superficial de la bandeja va a ser su área de secado, multiplicado por el número de bandejas que tengan. En las bandejas que estén perforadas abajo, que permitan el desplazamiento del agua del sólido hacia afuera, entonces por cada bandeja tienen 2 veces el área de secado, ¿sí? Estamos despreciando el secado por las dos puntas. Por ejemplo, uno de los ejercicios que vemos siempre en la práctica es el secado de placas de cartón. Si la placa se está secando solo por la pared de arriba, si esto acá colocaran una placa de cartón, secaría solo por la de arriba si la bandeja fuera fija, si fuera sin perforaciones, y si tuviera perforaciones secaría por las dos caras de esta placa de cartón, pero no por los cantos, ¿sí? No estaríamos secando por estos lados. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para calcular el área de secado y con eso la velocidad de secado. Cuando tienen el aire, eso era mirando el lado del, perdón, estábamos mirando el lado del sólido nada más, ¿sí? Ustedes cargan el sólido, tienen una determinada carga LS, una humedad inicial, y después del proceso descargan y tienen otra humedad, y la cantidad de agua de diferencia es la que pasó a la fase gaseosa. Si observamos la fase gaseosa, está entrando una cantidad de aire caliente, acá natural. Acá se le entrega calor, están observando una entrada de calor, o sea, energía sin materia acá, a través de este intercambio de calor. Por lo tanto, el aire que está por acá tiene la misma masa, pero tiene distinta temperatura. Este gas, este aire en este caso, va a ir circulando entre medio de las bandejas, ¿sí? Vamos a tener una entrega de energía a través del calor útil que entregue el ventilador para el movimiento dentro del secadero. Una parte del aire que está circulando acá adentro se recicla y se une acá a la corriente gaseosa, y otra parte se saca como purga, porque por ejemplo esté demasiado húmedo, entonces tengo que ir eliminando un poco la humedad y mezclando con aire fresco. ¿Por qué no hago todo el aire fresco y lo saco? Porque necesitaría mucha energía para calentar, ¿sí? Entonces, tratando de disminuir los servicios de calentamiento que tenga acá, hago una recirculación del aire, pero hay una parte que la tengo que ir sacando para que no se me sature el aire que tengo dentro del secadero. Entonces puedo plantear los balances. Acuérdense que esta era la forma general de balance: la acumulación igual a la entrada por flujo convectivo, más la entrada por flujo difusivo, más la producción de esa propiedad extensiva. En el caso de calor no vamos a tener producción porque no va a haber reacción química, no va a haber acumulamiento, entonces tenemos que 0 es igual a la suma de todo lo que entra más lo que se transfiere por las paredes. ¿Qué entra en cuanto a calor? Entra la entalpía de la corriente gaseosa, sale la entalpía de la corriente gaseosa cuando termina, entra la energía o la entalpía que tenían los sólidos a la entrada y sale la entalpía de los sólidos a la salida. Y tenemos además los calores que se transfieren. Si la pared no está bien aislada, vamos a tener pérdidas de calor acá. Si esta es la entrada que entró por el intercambiador de calor y esta es la que entró por el ventilador. Cuando hacemos los balances,
Este es el de materia, acá está planteado el de materia, y acá está planteado el de energía, que lo podemos representar en el diagrama. Fíjense que este es el de Molière, ¿no? Tenemos la humedad acá y la entalpía acá, este es el diagrama de Molière. Lo mismo podríamos hacer para otro tipo de secaderos, siempre considerando lo mismo. Entra una cierta cantidad de aire, se calienta, circula, saco una parte como purga, puedo perder algo por las paredes, tengo un ventilador que ofrece energía y tengo el intercambiador de calor que entrega energía. Entonces también puedo plantear los balances dentro del diagrama de Molière. Acá esta relación entre R y 1 menos R es para saber cuánto del gas que estaba circulando lo recirculo y cuánto estoy sacando como purga, ¿sí? De esta parte no se hagan mucho problema porque no vamos a hacer ejercicios en este sentido, sino que vamos a hacer sobre todo ejercicios en cuanto a determinar la curva de secado como es esta, y al calcular la cantidad de aire necesario para secar una determinada muestra. Como consejo, les digo que vayan practicando bien cómo se usa la curva de el cicrome, porque inclusive hay algunos ejercicios, les voy a volver a mostrar uno, así lo ven. Por ejemplo, ustedes pueden tener una condición del aire en esta situación, y entonces pueden usar los datos del cicrome para calcular la entalpía y el volumen y todo del aire que está entrando por acá. Luego le entrega una cierta cantidad de calor, entonces eso entra como un H, como aumento de H, pero la humedad se mantiene constante. Entonces pueden trabajar el cambio entre la humedad, la entalpía que tienen acá y la entalpía que tienen acá a humedad constante usando la tabla de cicrome. Y luego tienen los datos a la salida, tienen la temperatura y la humedad de salida, entonces pueden calcular el resto de las propiedades ciclométricas a la salida y hacen la diferencia entre los dos valores para saber cuánto es el agua que absorbió del sólido que secó acá. Cuando ustedes hacen eso, algunas veces el cálculo es iterativo, si es que no estuvieran todos los datos, supongan que no conocen la temperatura de salida del aire y la quieren conocer, entonces en ese caso les conviene hacer los cálculos sobre la tabla de cicrome. Se hacen una copia, por supuesto, la otra la dejan libre, y hacen una copia de manera que puedan ir cambiando la temperatura en forma iterativa a través de un solver o de un buscar objetivo para calcular la temperatura de salida de los gases luego del secadero, ¿sí? Con eso van a andar bien, los ejercicios no son complicados, lo más, el error que en general se comete es cuando no calculan bien las humedades, tienen que ser humedad en base seca para hacer todos estos cálculos, ¿sí? La curva de secado, la curva de humedad, todo tiene que ser en base a humedad seca. Así que si eso lo hacen bien, les va a quedar súper fácil hacer este práctico. Con eso terminaríamos. Me quedó lo del precio. Vamos a volver acá a compartir. Y ya terminamos. Bueno, ustedes pueden entrar de nuevo en esta página. Y acá donde dice dryers, estos son los secaderos. Y pueden abrir acá en esta ventanita el tipo de secadero. Necesitan darle, fíjense que la longitud característica de los secaderos, la dimensión característica de los secaderos es el área. Entonces tienen que poner qué área es, de qué material está hecho el secadero y de ahí les calcula directamente el costo. Fíjense que acá en realidad no está interesando cuál es el material que están secando, sino en qué está construido el secadero, ¿sí? Entonces, de acuerdo a qué tipo de secadero es y de qué material está construido, es el costo del secadero. Bueno, no sé si quedan preguntas, quedan 10 minutitos, así que podemos atender consultas que les hayan quedado.
Profe, una pregunta. Sí, Paulo. Para ustedes, ¿se puede usar tanto secadero como por alguna preferencia por uno o por otro? Sabes que no te escucho, queda muy entrecortada tu voz. Me pregunto de nuevo. ¿Alguien me escucha? Sí. O si no, si querés ponerlo en el chat, si es que no sale bien tu voz. Bueno. Ahí está. Claro, cuando vos estás haciendo leche en polvo, en general se usa secaderos, porque con evaporadores eh, estarías concentrando la solución. Suponete, podrías hacer con ese caso, podrías hacer leche condensada, ¿sí? O sea que estás aumentando la concentración de sólidos en la solución y te está quedando una solución más concentrada. En el caso que vos quieras hacer leche en polvo, lo que conviene hacer es un spray, es un secadero spray. Se alimenta la leche líquida que tiene contenido de proteínas, hidratos de carbono dentro de la matriz líquida, en un secadero spray que tiene una alta temperatura, aire muy caliente a muy alta temperatura. Entonces, en el choque, en esa situación, lo que está pasando es que el agua contenida en la leche hace un flash, pasa inmediatamente al estado gaseoso, el agua, y entonces los sólidos quedan, los sólidos no pasan, las proteínas, los minerales y los hidratos de carbono de la constitución de la leche no pasan a la fase gaseosa y se desprenden como una nieve finita, como la leche en polvo, hacia el fondo del flash. Bueno. Para la leche en polvo, lo mejor es el secadero flash. En la planta piloto del INVEMI hicieron una torre de flash, no era para alimentos, pero estaban fabricando una que la estaban por usar para producir productos de borato con muy alta superficie. Eso es lo que logra el flash, porque imagínense que es una matriz sólida. Se evapora el agua en un flash, o sea, a alta presión, y entonces queda el sólido que queda con mucha porosidad de los huecos que dejó el agua. Bueno, si no hay más preguntas, entonces cerramos acá la clase. Yo termino de editar el video, estoy grabando esto Zoom y se lo subo a la plataforma para que lo tengan para consulta, ¿sí? Junto con el video y el PowerPoint que dimos para este tema.